Estamos ya de regreso, 11:47 y todo lo que hemos estado detallando este día lunes, Conci, relacionado a la adolescencia y broche de oro, obviamente, tiene que estar relacionado a la salud mental. Sí, como tú bien dices, Connie, la adolescencia no muchas veces es fácil. Los niños, niñas que van cruzando por este periodo de las vidas se van aislando muchas veces y van dejando de conversar con su entorno por algunas problemáticas o efectivamente porque van creciendo y van sintiéndose, ¿verdad?, un poquito más solos y solas en este trayecto. Es por eso que hoy tenemos el gusto y quien nos ha acompañado también en otras instancias es, ¿verdad?, Isabel López, quien es psicóloga y quien nos ha ido acompañando en otros espacios para hablar sobre el barrido psicológico que hay que tener efectivamente con nuestra adolescencia. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida una vez más aquí al Matinal. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Ayer estaba sacando la cuenta y llevo 10 años de invitada aquí. 10 años, sí. Hoy aniversario. Hoy importante todo lo que se genera, obviamente, el vínculo, la conexión y la disponibilidad, además, de querer entregar estos mensajes, sobre todo lo que hay en estas temáticas de salud mental que estamos tan carentes a nivel nacional y mundial, y acá nosotros como Matinal y en nuestros diversos programas somos finalmente ese puente de llevar a los especialistas hasta la casa. Quizás es una frase, una palabra que hace clic en alguien y nosotros ya con eso nos damos más que pagados, así que reiterarte obviamente los agradecimientos de que nos puedas acompañar durante cada instancia que la solicitamos nosotros en particular. En este grupo etario, que lo comentábamos al inicio, siempre hablamos de los niños, siempre hablamos de los adultos mayores, adultos ahí entre medio. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con este periodo, con este transitar de lo físico, que ya lo veíamos, pero que muchas veces lo psicológico no se le da la relevancia que debiese, sobre todo en esta época de la vida? Sí, la adolescencia está justo al medio. Y es al medio donde yo tengo que formar mi identidad. Entonces me voy a ir un poquito como al origen. Desde el origen yo soy niño, ¿cierto? Y al ir creciendo yo voy generando redes neuronales, ¿ya? Donde cada experiencia me hace una red que tiene que ver con mi comportamiento. Entonces yo voy rastreando lo que pasa en mi entorno y voy generando experiencias de acuerdo a lo que veo, ¿ya? Y ahí es fundamental el vínculo, los tipos de apego, la comunicación, el afecto en sí. Voy creciendo y en la edad de la adolescencia es lo que se llama podas neuronales, que tiene que ver como cuando corto el pasto, sí. Yo voy podando ciertas conexiones neuronales. Es lo que vimos en Intensamente. Exacto, recuerda la experiencia, ¿ya? Y de acuerdo a esa experiencia, yo voy generando mi mundo interior. Entonces, en la adolescencia es una oportunidad buenísima de comunicación, de vínculo, porque la psicoterapia sirve para trabajar en esa red de conexiones neuronales. Isabel, ahora bien, el trabajo se puede hacer perfecto desde la casa, con estas conexiones neuronales, con cosas positivas que los niños, niñas van adquiriendo en este desarrollo con el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces en los círculos dentro de los establecimientos educacionales, efectivamente en el exterior de nuestro hogar, de nuestro núcleo seguro, hay bastantes problemáticas? El bullying, las bromas. ¿Qué va pasando en este caso con esta poda que se va haciendo? Y si es que efectivamente el niño puede sacar efectivamente todas esas experiencias negativas para seguir adelante. Se puede, pero hay una reparación que hay que hacer. De hecho, hace muy poquito salió una investigación que tiene que ver con que hay más de 400 zonas afectadas en el cerebro cuando hay algún acoso escolar permanente. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir trabajando en psicoterapia es precisamente reparar esas conexiones, ¿ya? Cuando tenemos un ambiente adverso, se nos pone más difícil la cosa y tenemos que empezar a ver cuáles son las redes de protección. Quizás el colegio no lo está haciendo, bueno, entonces pido una reunión con el colegio, veo lo que se puede hacer, pero tampoco someto a los jóvenes a un estrés permanente que no tiene solución, porque al final van a tener una perspectiva de la vida, de que la vida es así. Exacto. Entonces, en esos casos, nosotros muchas veces hemos cerrado semestres con psiquiatras, hemos pedido que los retiren, hemos pedido cambio de establecimiento, porque se genera el estrés tóxico, que ya es un estrés que es más difícil de reparar.
Entonces, claramente hay que estar viendo todo este entorno, la parte social, afectiva, todo. ¿Es cierto, verdad o mito, que en la adolescencia todo es más intenso? O sea, que a lo mejor cuando niño el papá le decía, no, te fuiste a la pieza porque ya te portaste mal y te quedaste sin el teléfono, y al final si se lo dicen en la época de la adolescencia, lo toma desde otra perspectiva, porque por algo siempre está como caricaturizado muchas veces la adolescencia, como que todos me odian, que todos están en contra mía. ¿Qué hay también con ese... no comprensión también debido a quizás la carencia familiar? Uno entiende que papá y mamá actualmente trabajan, muchas veces se quedan con niñeras, que no está el mismo vínculo, quizás el abuelo o la abuela, lo hablamos, a veces el abuelo o la abuela, pucha, con cierta edad y igual están preocupados de otras cosas. ¿Qué hay con todo ese proceso que, claro, uno de adulto puede decir, sí, chuta, nuestra realidad, pero en ese momento de la vida igual es más complejo comprender todo lo que está pasando a nuestro alrededor si es que no tenemos la sensibilidad necesaria para ir explicándole también eso? Muchas veces los papás se desentienden, uno entiende también la realidad de cada familia, pero es como que, ya, bueno, si es lo que nos tocó nomás y tú tenés que acatar, cuando quizás lo mismo puede ser llevado de una manera mucho más dócil. Sí, hay varias variables que están involucradas, ¿ya? Primero, como en Chile no tenemos educación emocional, Ahí parte la base de todo. Ahí parte todo. ¿Ya? Por eso nosotros apoyamos mucho la labor de Arnaldo Canales, que es de la fundación que está peleando por educación emocional en Chile, Sí, que no hace falta. porque como nos hace falta, nosotros mismos los adultos no tenemos un entrenamiento de identificar nuestras emociones y gestionarlas. Entonces viene un desafío de, chuta, ¿cómo yo como adulto que no lo sé hacer, tengo que regular a otro? Sí. Entonces muchas veces uno va en la calle viendo a Un ciego guiando un ciego. Claro, viendo personas que dicen, pero tranquilízate. Y es como, ok, ¿cómo quieres que se tranquilice si tú estás así? Ay, sí. Y yo digo, ¿cómo será en la casa cuando veo esas cosas en Oye, público? y Uy. discúlpame, pero cuando somos mamá y papá, más nos damos cuenta, porque nosotros, como tú bien dices, no los regulamos. Es muy difícil la regulación cuando realmente No te estoy gritando. estamos cansados, estamos estresados. Entonces, efectivamente, es algo que tiende a ocurrirnos muchas veces como papá y mamá. Y como tú bien dices, ¿cómo nos vamos a regular nosotros muchas veces? O regular a nuestros hijos cuando efectivamente el panorama es súper complejo. Sí, es muy complejo porque si tuviéramos quizá asignaturas de frustración, de impotencia, o sea, yo en este momento, con todo, nosotros tenemos familias completas. Y yo le hago las mismas preguntas a los niños, a los adolescentes y a los adultos, estamos igual de perdidos. Les digo, a ver, chiquillos, ¿cuál es la diferencia entre frustración y impotencia? No sé, yo creo que es porque yo lo siento así. Sí, po. Entonces el adolescente es como, ya, pero ¿cuál es la definición? Y nadie tiene idea de qué es, ¿ya? Uno cree que puede ser esto, uno cree que puede ser esto otro. Ok, ¿cuál es la diferencia entre melancolía y nostalgia? ¿Cuál es la diferencia? No sé. Y eso se llama granularidad emocional, que tiene que ver con matices de la emoción que tampoco estamos enseñando. Sabemos perfectamente lo que son las graves, las esdrújulas, 5 más 10, y no sabemos lo trascendental para poder vivir de manera tranquila y equilibrada internamente. Ahí me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia entre... Melancolía y nostalgia. Sí, me quedé pensando porque como que una es para el pasado y otra es para el futuro. No, lo que pasa es que hay emociones y primero yo me voy con la definición de la emoción. Entonces digo ya, pena, ¿qué es la tristeza? No sé, como que uno siente un vacío. Ya, es como desde tu experiencia. Entonces puede ser que Connie diga, pero es que eso ya no lo siento. Entonces, ¿cuál es la definición de tristeza? Reprobada. Vamos a buscarlo. La RAE dice. Ya, tristeza tiene que ver cuando yo siento una pérdida, ¿ya? Pérdida de mis vínculos, pérdida de una asignatura, pérdida de un ramo que me eché, pérdida de un vínculo que tenía, por ejemplo, de pareja, de una amistad. Y ahí confundimos de repente esa carencia, esa pérdida con enojarnos. Sí, que eso es rabia. Claro. Y la rabia es la emoción de cuando yo percibo una injusticia. Entonces el niño estudió Claro. y le fue mal en la prueba y al final era pena porque tuvo la carencia de esto, pero lo expresa en la rabia porque Claro. es injusto. Ahí la Connie lo va ejemplificando, entonces podemos pasar de las diversas emociones. No Sí. es que propiamente
sea una aislada de la otra. O sea, podemos pasar de la pena a la rabia, Claro que de la sí. rabia a la impotencia, de la impotencia a la ira, ¿verdad? Y vamos recorriendo entonces todas estas... Claro que sí, nosotros lo que vamos haciendo es que nos ha pasado que cuando empezó la pandemia, muchos chicos se vieron afectados por varias cosas, Primero, porque en la adolescencia se está formando el cerebro todavía, ¿ya? Y está el sistema prefrontal, que es el que está acá, que es el que determina las conductas, ¿ya? El que tiene que ver con la planificación, con la organización. Por ejemplo, si tú sabes lo que tienes que hacer mañana, tú estás tranquila. Te preparáis para mañana. Porque te preparas para mañana, ¿cierto? Y hay una parte chiquitita en el cerebro que se llama amígdala, que cuando no está eso, la amígdala hace... Y es como, alerta, alerta, mañana tengo prueba, mañana tengo tarea. Caos, caos, caos. Caos, caos. Y eso está conectado con una otra zona que tiene que ver con el núcleo accumbens, que es como del placer, ¿ya? Si yo como niño no tengo eso ordenado, en la casa no me ponen rutinas, no tengo organización, tengo un caos en la adolescencia porque primero no identifico mi emoción, no sé qué espectro de la emoción estoy sintiendo y además no sé cómo organizarme. Y viene todo esto de, chuta, tengo que saber preparar mi mochila, preparar las cosas que tengo mañana, pero resulta que nadie me ha enseñado. ¿Y por qué? Y no le estoy echando la culpa a los adultos, porque los adultos también somos analfabetos en ese sentido. Nunca nos han enseñado lo trascendental de la rutina, de la organización, que eso genera mi tranquilidad, porque no hay una activación de esta amígdala que dice alerta, alerta, alerta. Por lo tanto, mis emociones van fluidas de una forma más tranquila. ¿Qué nos ha pasado? Que cuando empezó la pandemia, todos los factores es como que se corrieron. Entonces muchos adolescentes que antes tenían depresión con ideación suicida, ahora son niños. Y resulta que estos niños tienen carencias de no saber socializar tampoco. Entonces fue tanto que tuvimos que abrir talleres para generar un trabajo de habilidad social, de función ejecutiva y de identificación de estas emociones. Entonces en la adolescencia tú me decías, ¿son más intensos? Claro que sí. Porque no tienen ni idea qué está pasando, cómo me regulo, cómo saber que en realidad la tristeza es una emoción, que es desde la pérdida, que la melancolía tiene que ver con sentir esta tristeza mucho más seguido y que la nostalgia tiene que ver con experimentar vivencias de antes, que empieza a aparecer en la adolescencia. La película Intensamente es genial en eso, porque antes, en la primera película, no salía la ansiedad, la vergüenza, y de hecho empieza a aparecer la nostalgia. Y la esconden. Y la esconden, la viejita, ya después que aparezca, porque va tendiente a pasar con esto de los ciclos vitales, y por eso es que aparece vergüenza, ansiedad, porque la ansiedad es una emoción, pero algunos escritores hablan de un sentimiento, porque el sentimiento es la emoción más pensar, y en la ansiedad uno piensa. Sí. Ya uno dice, inconscientemente, pero piensa. Sí, ya aparecen los pensamientos catastróficos, etcétera. Entonces, si tú me preguntas, ¿es intenso? Sí, porque está la poda neuronal, está este trabajo que hay que hacer de la parte prefrontal y además está la identificación de la emoción. ¿Cómo ayudamos? Entendiendo que 100% prácticamente de la población somos analfabetas en temas de las emociones, de que buscamos, yo creo que igual es súper valorable aquellas personas que buscan el conocer un poquito más. Quizá a veces de una manera incorrecta adquirimos estos conocimientos, ya sea por redes sociales, el TikTok, etcétera, pero hay un interés también de la población de querer hacer esto. Y pensando aquellas familias en estos momentos que tienen un niño, una niña que está acercándose a la adolescencia y que entendiendo que
estamos todo el día afuera, que es chuta, los problemas, que lo económico, que la pega, que el trabajo, que el taco, que todo esto, el adulto ya está colapsado. O sea, los índices lo indican, entre estrés, la ansiedad, la depresión, y viene este nuevo ser aquí a sumarse a este mundo de la adultez en el camino. ¿Y cómo hacemos para bajarle un poquito esas revoluciones o para darle una tranquilidad también? A la familia. Sí. Bueno, ahí está el rol de nosotros, porque como lo decías al inicio, estos canales TVU regional con estos temas lunes de salud mental, igual es información gratuita que va a la población. Nosotros cuando abrimos la página en redes sociales, que ya hace más de 10 años, también era nuestra instancia. Nosotros a veces no tenemos tiempo y de verdad, o sea, andamos corriendo, pero nos encanta informar a la población porque de alguna forma, si no puedes acceder, pucha, entonces infórmate, pero con profesionales sí. Porque de repente muchos chiquillos llegan viendo muchos TikTok, muchos videos que al final llegan como casi, yo tengo esto, porque lo vi en TikTok. Sí. Y ahí es que en realidad yo ni siquiera he revisado los criterios diagnósticos como para decirte eso. Entonces, ojalá que sean bien informados con profesionales, tener estas instancias gratuitas, que a veces no se les toma el peso, de que esta misma información va a quedar en redes, sí, es cosa de hacer un clic, buscarlo en YouTube y ya. Entonces, sí hay formas. También hay psicólogos que, por ejemplo, está Fonoinfancia, que tiene que ver con el niño, pero que también da pistas de que este niño va creciendo como lo hago, y son teléfonos gratuitos. También hay psicoterapeutas que hacen psicoterapia a 1000. Hay muchas oportunidades. También tiene que ver con que el adulto sepa ordenarse para las prioridades. Y ahí hay otro tema. Nosotros no somos prioridad. Nosotros no nos sabemos cuidar a nosotros mismos. Lo hablo como persona. Sí. Como no nos sabemos cuidar, dejamos nuestra salud mental, salud física, súper de lado. Que nos siguen como a lo físico. ¿No? Disculpa, me voy a poner de pie, señor director, acá, porque de hecho tú lo que estabas relacionado lo tenemos acá. Con la visita de... Oh, no puedo con la uña. De INJUV, chatea con psicólogos y psicólogas en INJUV, hablemos de todo. Acá hablemos de todo.injuv.gov.cl, que es precisamente para generar esa orientación en los momentos de adolescencia. Lo tuvimos la semana pasada y justamente desde esa desorientación muchas veces de papás y mamás, como tú bien dices, que no saben cómo abordar muchas veces los problemas que están teniendo psicológicos los hijos e hijas, y por lo mismo es crucial para nosotros como medio de comunicación, como tú bien dices, orientar a través de estas conversaciones a muchos papás y mamás que gracias a justamente estas entrevistas saben lo que pueden hacer o qué camino tomar con respecto obviamente a las necesidades de sus adolescentes en casa. Así que para nosotros siempre es un gusto el poder tenerte acá, Isabel. Gracias. Las puertas abiertas de cada uno de los psicólogos y psicólogas que le dan esta forma tan importante a nuestro programa. Queremos sin duda hacer un aporte y ayudar a tantas personas que hoy día nos están viendo a través de nuestro canal de televisión. Muchas gracias. De hecho, en la adolescencia, bueno, según la OMS, empieza a los 10 y termina a los 19. Y ahí vendría una adolescencia primaria, después está la intermedia y la tardía. Está pasando harto esa tardía. Hay también hay varios reportajes y artículos que han salido que tienen que ver con que los adolescentes no se quieren de la casa y pasan un poco al adulto joven que no se va. Claro. Y también tiene que ver con esto. Además se junta con que también nos piden mucha ayuda de crisis vocacional. Y se viene la PAES, se viene el determinar qué vas a hacer para tu vida. Y que supuestamente en una prueba vamos a ver... hasta ver tu futuro. Cuando... Entonces son tantas variables que genera la adolescencia que, pucha, la palabra adolescencia viene de adolecer. Y es eso, es como estar ordenándose en todo. O sea, muchas veces llegan pacientes adultos que me dicen, ¿sabes qué? Tuve algo así como un bloqueo, pero no sé qué sentí. Y cuando empezamos a desarmar son mínimo 6 o 7 matices de emoción. Un adolescente anda con eso. Entonces, la importancia también de entenderlos, de sobrecogerlos, de contenerlos, pero también colocar límites, ¿ya? A veces se entiende que la crianza respetuosa tiene que ver con ser nomás, pero el registro de los límites, las normas y las reglas
siempre presente. Oye, te dejamos punto suspensivo a esta temática porque hay harto que ir abordando. Entendemos también que es una realidad súper compleja para las familias y que muchas veces no se le toma el peso, y por eso también como medio de comunicación tomamos esa posta de ese grupo que muchas veces poco se habla. Un Siempre aplauso. un gusto que Gracias. Aquí a todos los psicólogos y psicólogas de nuestro país. Como- Hacen siempre un aporte. Como consulta les trajimos un regalito. ¡Ay, no, mentira! Sí, hecho por la enfermera del equipo. Ojalá les guste. Maravilloso, muchas gracias. ¿Qué pasaste? Hermoso. Mira, aquí con quién mostramos, señor director. Acá con nuestros meninos nos vamos